Hola a todos, mis queridos seguidores, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a desentrañar un tema que ha estado generando mucha conversación y especulación en el mundo del espectáculo. Vamos a hablar de Kerem Bürsin y más específicamente sobre esa afirmación que hizo él mismo, en la que calificó la relación con Hande Erçel como difícil. Sí, lo han oído bien, difícil. Ahora, antes de que se sumerjan conmigo en este fascinante análisis, les pido un favor, pero uno que realmente nos ayuda un montón a seguir trayéndoles contenido de calidad. Si aún no lo han hecho, por favor, denle a ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo. Y si les gusta este vídeo, recuerden darle un buen me gusta. Nos ayuda muchísimo a que YouTube nos muestre a más personas. Así que, como les decía, hoy vamos a explorar las posibles razones detrás de esa declaración de Kerem Bürsin sobre su relación con Hande Erçel. ¿Por qué la calificó de difícil? ¿Qué pudo haber significado exactamente? ¿Estaban pasando por un mal momento? ¿Se trataba de presiones externas? ¿O quizás, la propia dinámica de ser dos estrellas tan prominentes en la industria les presentaba obstáculos únicos? Vamos a intentar descifrarlo juntos, basándonos en lo que sabemos, en lo que se ha especulado y en el contexto general de sus vidas públicas. Prepárense porque esto promete ser interesante. Cuando Kerem Bürsin, uno de los actores turcos más populares y queridos a nivel internacional, habla sobre su vida personal, especialmente sobre una relación tan mediática como la que tuvo con Hande Erçel, cada palabra se analiza con lupa. Y cuando usa un término como difícil, inmediatamente las alarmas se encienden y todos queremos saber más. Para entender mejor esta afirmación, primero debemos contextualizarla. Kerem Bürsin y Hande Erçel se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkam. La química entre ellos fue innegable desde el principio, tanto en pantalla como, aparentemente, fuera de ella. Su relación se convirtió en un fenómeno, capturando la atención de millones de fans en todo el mundo. Cada publicación en redes sociales, cada aparición juntos, cada rumor era seguido con devoción. Y aquí es donde entra la palabra difícil. ¿Qué puede hacer que una relación entre dos personas que parecen tenerlo todo sea difícil? Pensemos en las presiones inherentes a ser figuras públicas de su calibre. Una de las razones más obvias podría ser la constante exposición mediática. Cuando eres una pareja tan famosa, tu vida privada deja de ser puramente privada. Los paparazzi te siguen, los tabloides especulan, las redes sociales son un torbellino de comentarios, opiniones y a veces incluso juicios. Imaginen tener que navegar por una relación, con todos sus altibajos naturales, mientras el mundo entero está observando, comentando y, en muchos casos, exigiendo. Esto puede generar una presión inmensa. Cada pequeña discusión, cada momento de distanciamiento, cada posible duda, puede ser magnificada y convertida en un drama público. Mantener la normalidad y la privacidad en un torbellino así es, sin duda, un desafío monumental. Otra posible razón, muy ligada a la anterior, es la dificultad de mantener la autenticidad de la relación bajo el escrutinio público. Cuando el público está tan invertido en tu relación, existe una tendencia a querer que las cosas sean perfectas, que coincidan con la narrativa que los fans han construido. Esto puede llevar a que las parejas sientan la necesidad de proyectar una imagen de felicidad constante, lo cual no es realista para ninguna relación humana. La presión de mantener esa fachada puede agotar emocionalmente y crear una distancia entre la realidad y la percepción pública, haciendo que la relación sea, en sí misma, más complicada de gestionar. Luego está el tema de las carreras profesionales. Tanto Kerem como Hande son actores muy exitosos y ambiciosos. Sus carreras les exigen mucho tiempo, dedicación y, a menudo, viajes. Trabajar juntos en un proyecto tan demandante como Sen Kalkam pudo haber sido intenso. Mantener una relación sana y equilibrada mientras se tienen horarios de filmación extenuantes, se viaja por compromisos laborales y se manejan las demandas de una industria tan competitiva, puede ser extremadamente difícil. Las largas horas en el set, el estrés de la producción, la necesidad de estar siempre a la altura profesionalmente, todo esto puede pesar en la dinámica de pareja. Además, pensemos en las diferentes etapas de sus carreras y vidas personales en el momento en que se conocieron y estuvieron juntos. A veces, incluso cuando hay un gran amor y conexión, los caminos de vida de las personas pueden tomar direcciones distintas. Uno puede estar en un momento en el que busca estabilidad, mientras que el otro está enfocado en expandir su carrera internacionalmente, por ejemplo.
Estas diferencias en prioridades y objetivos vitales, si no se comunican y gestionan con maestría, pueden generar fricciones y hacer que una relación se sienta difícil. Otra perspectiva a considerar es la gestión de la fama. Cuando dos personas que ya son famosas se juntan, la suma de sus famas puede ser exponencial. Esto podría haber significado una atención aún mayor, más oportunidades pero también más responsabilidades y menos espacio para el crecimiento personal individual fuera de la relación. La necesidad de apoyarse mutuamente en sus proyectos individuales, al mismo tiempo que se navegaba por la relación, también presenta su propio conjunto de desafíos. También es importante recordar que las relaciones son complejas y únicas. Incluso entre dos personas que se aman profundamente pueden surgir diferencias de personalidad, distintos estilos de comunicación, o simplemente momentos en los que las cosas se vuelven complicadas. La vida no es un guión de telenovela perfecto, está llena de matices y dificultades. Quizás la palabra difícil se refería a los inevitables desafíos que cualquier pareja enfrenta, pero magnificados por su estatus de superestrellas. No significa necesariamente que la relación estuviera condenada o que no hubiera amor, sino que requería un esfuerzo adicional y una gestión cuidadosa para prosperar. Podríamos especular también sobre la posibilidad de que su relación, al haber nacido y crecido bajo una presión mediática tan intensa, haya tenido que ser constantemente validada por el exterior. Tal vez la dificultad radicaba en encontrar un espacio propio, un santuario donde pudieran ser simplemente Kerem y Ande, lejos de las cámaras y las expectativas. La lucha por esa intimidad y normalidad en medio de la vorágine pública es, sin duda, una batalla considerable. Es crucial entender que cuando una figura pública habla de dificultad, no siempre se trata de una crisis o un conflicto negativo. A veces es simplemente una descripción honesta de la complejidad de la vida y las relaciones, especialmente cuando se viven bajo un microscopio. Puede ser un reconocimiento de los sacrificios y el esfuerzo que requería mantener la relación a flote en un entorno tan exigente. Si pensamos en el propio Kerem, él es conocido por ser una persona bastante reservada con su vida privada, a pesar de su gran exposición pública. Haber compartido públicamente, aunque sea de forma general, que la relación fue difícil podría ser una forma de ser honesto con sus fans, sin entrar en detalles hirientes o innecesarios sobre Ande. Es un equilibrio delicado entre la transparencia y la protección de la intimidad. En resumen, las razones por las que Kerem Bürsin calificó su relación con Hande Erçel como difícil son probablemente multifacéticas. Podrían incluir la abrumadora presión mediática y el escrutinio público constante, la dificultad de mantener la autenticidad bajo los ojos de millones de personas, las exigencias de sus exitosas carreras profesionales individuales y conjuntas, las posibles diferencias en las etapas de vida o prioridades, y la gestión de la fama combinada. O simplemente podría ser el reconocimiento de que toda relación humana, especialmente una tan expuesta, presenta sus propios desafíos únicos que requieren esfuerzo, paciencia y comprensión. Ha sido un análisis bastante profundo, ¿verdad? Espero que esta exploración les haya resultado interesante y les haya dado una perspectiva más clara sobre por qué Kerem pudo haber utilizado esa palabra. Es fascinante ver cómo la vida de figuras públicas, incluso en sus aspectos más íntimos, está tan entrelazada con la percepción y las expectativas del público. Y ahora, para cerrar este vídeo, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Coinciden con mis especulaciones? ¿Tienen alguna otra teoría sobre por qué Kerem Bürsin pudo haber descrito su relación con Hande Erçel como difícil? Déjenme sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. De verdad, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Si disfrutaron de esta conversación, no olviden darle un gran pulgar arriba, compartir este vídeo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Chao.